Hola, bienvenidos todos a esta sesión que hemos preparado en la cual hablaremos sobre el sesgo en los datos. Gracias por aceptar la invitación. El sesgo pues es algo que a veces está en los análisis que nosotros hacemos, a veces nos damos cuenta, otras veces lo hacemos de forma inconsciente, así que esperemos que esta información que hemos preparado les sea realmente de mucha ayuda para cuando vayan a crear sus propios análisis. Antes de entrar en detalle, quiero mostrarles lo que vamos a estar haciendo el día de hoy. Lo primero, vamos a entrar con una corta definición de qué es el sesgo. Luego vamos a ver unos ejemplos. Traigo 3 ejemplos el día de hoy. El primero es relacionado a las ventas, el segundo tiene que ver con la situación COVID y la tercera va a ser algo relacionado a operaciones, al manejo de llamadas. Y vamos a terminar o a culminar con unas recomendaciones que he preparado de este análisis, ¿verdad? Así que vamos a ver, vamos a comenzar. Pues inicialmente el sesgo no es más que la diferencia que existe entre lo que nosotros vemos en un análisis versus lo que pasa en la realidad. Es decir, usted podrá haber apreciado en alguna campaña política que algún candidato en específico comienza a repuntar en las encuestas, pero cuando pasa el día de las elecciones, resulta que ese candidato no ganó, sino que queda de tercero o cuarto. Entonces, las gráficas que probablemente usted vio estaban sesgadas porque tal vez la persona, esas encuestas que se publicaron, eran patrocinadas por el mismo candidato. Entonces ahí decimos que la realidad no era lo que se estaba mostrando. Pero el sesgo puede estar en los análisis de forma consciente o inconsciente y no es algo que sea bien visto. Raya en lo que es lo ético cuando pues se hace de forma intencional, pero también es importante que nosotros aprendamos a identificarlo para que, número uno, no cometamos los errores y número dos, sepamos hacer las preguntas correctas para tomar buenas decisiones, que es pues lo que nos compete a nosotros, crear buenos análisis para la toma de decisiones. Entonces el sesgo puede estar en diferentes aspectos de lo que nosotros hacemos, de un análisis. Puede estar embebido en los datos, es decir, los mismos datos pueden estar sesgados porque si no aplicamos la fase de calidad de datos adecuadas, es probable que los datos que estemos analizando no estén correctos. Es importante asegurarnos de que la información que mostramos en un reporte sea cotejada con los datos fuentes y así pues estar más seguro. Es decir, aplicar esas técnicas de calidad de datos y que no hayan datos faltantes y tomar el tiempo de crear esos procesos de verificación que van a ser muy importantes para asegurarnos de confiar en los resultados. Lo segundo, el sesgo puede estar en alguna parte del proceso de creación de los cuadros de mando. Es decir, puede que comencemos a decir una historia a través de los visuales que estamos presentando, pero en el proceso pongamos un visual que no muestre la realidad y al final los resultados van a ser una toma de decisión incorrecta. También el sesgo puede estar en un visual o lo que le llamamos la narrativa, el mensaje que queremos dar. Cuando usted crea digamos, un visual de barras, usted quiere dar un mensaje con lo que usted plasma, a diferencia de lo que hacíamos cuando estábamos empezando, que era agregar la información al visual y que saliera lo que saliera. La idea de crear un visual o un gráfico es que ese gráfico nos diga algo, que le diga algo al que está tomando decisiones sin necesidad de que se le explique para que pues esa persona pueda tomar esas decisiones, como decía, de forma más acertada. Así que en estas 3 áreas pueden haber sesgo. Recuerde que estamos hablando del sesgo en los análisis. No estamos hablando del sesgo personal ni muchas otras clases de sesgos que existen. En este caso es el sesgo en los análisis que nosotros realizamos. Ahora, luego de haber hablado un poco de forma general sobre el sesgo y en qué área de nuestro análisis puede estar presente, veamos algo interesante. Traigo unos ejemplos que van a tal vez ampliar un poco más lo que es el sesgo. Antes de continuar, quiero decirles que si tienen preguntas,
pueden hacérmelas a través de el chat, o pues también podrían levantar la mano y así yo sé que tienen una preguntita y la vamos resolviendo en la marcha, ¿verdad? Entonces, voy a mostrar este primer ejemplo acerca de lo que yo considero que es un sesgo. Miren, cuando este ejemplo tiene que ver con el área de ventas. Imaginemos que necesitamos ofrecer un reporte de un promedio de las ventas por vendedor. Observen por un momento este gráfico. Veamos un momento este gráfico. Espero que se vea bien en su pantalla. Vamos a procurar que sea más, que resalte un poco más. Veámoslos ahí. Ese gráfico, pues para explicarlo un poco, si lo vemos a simple vista, vemos una barra verde que sobresale sobre las otras porque es a donde me quiero enfocar yo en este momento en el ejemplo. Supongamos que el vendedor Héctor en este gráfico vende más que la vendedora llamada Lourdes. La barra amarilla o la línea amarilla es la línea de la media. La media de todas lo que venden estos vendedores. Entonces, si yo veo un gráfico como este, yo podría suponer que Héctor es mejor vendedor que Lourdes, que Irma, que Juan, que Olga, porque en promedio vende más que ellos. Esto, pues, puede ser cierto o puede ser falso. Lo que pasa es que estamos mostrando un promedio de las ventas en un gráfico de barra y estamos mostrando solo un promedio, pero ese promedio puede estar sesgado por muchos factores. Lo primero que yo veo en este gráfico es que la diferencia entre Juan, por ejemplo, o digamos Lourdes, 1,230 versus Héctor, son solamente $15. Entonces, ¿qué tan bueno es Héctor comparado contra Lourdes? Tal vez no es mucho, pero cuando vemos este gráfico, pareciera que sí fuera mucho mejor vendedor que Lourdes. Entonces, aquí hay un detalle, que cuando usamos escalas muy pequeñas, los gráficos tienden a expandirse, dando la falsa impresión que, en este caso, un vendedor es mejor que otro. Entonces debemos tener cuidado, debemos ser cuidadosos y ser minuciosos, ver esos pequeños detalles que están en los gráficos para no tener una falsa impresión. En este caso, pues, ya les comenté, Héctor, mejor vendedor que Lourdes, no necesariamente. Igual, por ejemplo, Gabriel está de primero, pero comparado con Héctor, solamente vende $5 más que él, lo que no necesariamente vamos a decir que Gabriel es mejor vendedor que Héctor. Ahora veamos otros factores que pueden afectar esta toma de decisiones y veamos cómo vamos a llevar este gráfico a otro nivel para tener un resultado que nos se acerque mejor a lo que es la realidad. ¿Cómo podríamos presentar este gráfico de una mejor manera? Veamos este otro gráfico, lo voy a maximizar también. Ahora, yo en este gráfico lo que hice fue ajustar las escalas del eje de las X. Aumenté las escalas. Cuando se aumenta la escala, el gráfico se va reduciendo y llega a las diferencias mínimas, llegan a ser casi imperceptibles. Ahora, si ubicamos a Héctor en este gráfico, vemos que casi no hay diferencia o visualmente no apreciamos que tiene una gran diferencia contra Gabriel ni tampoco contra Lourdes. Vemos que sí tiene cierta ventaja, pero no es tanta, lo que me muestra una mejor realidad de lo que me mostraba el gráfico anterior. Sí, Leonardo Salama dice, pero los promedios no muestran la suma de las ventas. Es correcto. Y ese es un buen punto. O sea, no podemos guiar una conclusión, no podemos tomar una decisión solamente con ver un promedio. Pero sí vemos en muchos lugares que cuando crean los rankings de vendedores, por ejemplo, muestran es promedio de venta o pueden ser un total que tampoco realmente representa la realidad de lo que está pasando. Importante, hay que saber establecer los objetivos
o estar claro en qué queremos nosotros decir con el gráfico para que realmente muestre la realidad de lo que queremos decir y no estemos dando un mensaje incorrecto. Por lo pronto, para arreglar el problema que había mencionado anteriormente, podemos ajustar las escalas. Pero recuerden que este no es todo el problema con referencia a al problema que estamos viendo, al sesgo en este reporte. Pero como decía, por lo pronto, ajustando la escala, podemos dar una muestra de una realidad. Si fuera realmente que yo quiero mostrar un promedio por vendedor. Si ese fuera mi objetivo, esta sería una mejor forma de hacerlo. Ahora, analizando un poco más el problema, indagando un poco más, y bien como decía Leonardo, el promedio no me está diciendo mucho. ¿Por qué no me está diciendo mucho? A ver, usted puede participar aquí en la sesión y decirme por qué considera que no le está diciendo mucho. Porque acabo de descubrir que Gabriel hizo una sola venta en el año de $1.250 y Juan hizo 100.000 ventas de 1.231 cada una. Correcto, correcto, Leonardo. Esa puede ser una de las razones. Puede ser una de las razones. Porque 1.250 entre 1, 1.250. Una de las razones es esa, que no me está diciendo realmente qué tan buen vendedor es Gabriel, ni qué tan buena vendedora es Lourdes, por ejemplo. Porque como él bien dijo Leonardo, Lourdes pudo haber vendido 500 ventas y cuyo promedio es 1.220 y Gabriel una sola, pero este ranking no me dice mucho, sigue sesgado. Entonces veamos algo que puede ayudarnos un poco más a tener esa idea. Un gráfico de distribución, por ejemplo, me puede dar una idea mejor si pongo en la parte de las Y, el eje de las Y, la cantidad de órdenes versus en el eje de las X, el promedio. Si quiero seguir con la línea del promedio, me daría una idea de quién realmente es el que vende o no vende mejor. Veamos ahora. Si vemos este punto morado que está aquí, este punto corresponde a Lourdes. Y me está diciendo que Lourdes colocó 15 órdenes y el promedio es de $1.220, lo que hace a Lourdes una mejor vendedora. Ahora ubiquemos a Gabriel aquí en este gráfico. Mire, Gabriel está en la parte inferior. Sigue más a la derecha, sí, pero está en la parte inferior. Eso quiere decir que coloca pocas órdenes y puede ser una orden grande. Entonces, en este caso, ya estamos viendo otra realidad de lo que yo mostré inicialmente. Ya estamos viendo que si fuera mi objetivo validar quién es mi mejor vendedor, el gráfico inicial no me lo dice. Pero ya aquí con un gráfico de distribución voy viendo una mejor realidad de lo que está ocurriendo. Ahora también pasa algo interesante. Puede que la razón por la cual Lourdes está en la parte superior es porque coloca una o dos ventas grandes y eso hace que su promedio al final sea mayor que el promedio de los demás. Y esto puede estarle afectando. Ahora, ¿cuándo es bueno o cuándo es malo algo que yo le llamo superventa? Yo no soy del área de ventas, pero por decirle un título, le llamaría una superventa. Si alguien tiene un mejor nombre para lo que le digo superventa, que es cuando la venta es de muchos dólares arriba de lo que usualmente vende una persona, entonces me deja saber aquí para conocer un término que mejor represente esto que acabo de describir. Entonces, si es, por ejemplo, una empresa que vende computadoras y ya solamente la vendo y si la computadora tiene algún problema, esa persona tendría que reportarlo con el proveedor, entonces yo diría que una superventa no es malo, porque no me afecta mucho. Pero y suponga que esta venta sea un seguro de auto o un seguro de lo que sea, esta superventa representaría a su vez un riesgo. Supóngase que sea una venta de $100,000, que esta compañía de seguro venda una póliza de $100,000. Representa un riesgo porque si esa póliza se convierte en un siniestro, ocurre algo, ya la compañía estaría perdiendo. Entonces ya dejaría de ser muy buena para convertirse en algo muy riesgoso. Y allí es donde importa realmente identificar estos valores. Ahora, este es mi cuarto ejemplo aquí. Ahora, si yo agrego ese valor de la superventa, me doy cuenta que sí, Lourdes está arriba
en las ventas, pero es una de las vendedoras que más coloca ese tipo de ventas que están fuera de un rango normal. Y por eso, dependiendo del sector en que usted se desempeñe, puede ser bueno o puede ser malo. Entonces, importante, antes de tomar decisiones, antes de validar si realmente su análisis está sesgado o no, es importante entender el negocio para saber, pues, qué debe hacer usted. Entonces, una de las cosas importantes es definir qué cosas puede afectar el resultado que usted muestra. En este caso, voy a mostrar otro ejemplo donde también podemos hacer ese análisis, pero tiene que dedicarle un tiempo a entender qué puede sesgar al análisis que usted está mostrando. ¿Alguien tenía alguna pregunta o algún comentario? Voy a seguir con el siguiente ejemplo, mientras pueden decir. En todo, nadie se anima, son todos cobardes. Escúchame, sí, en general, si uno está evaluando vendedores, lo que imagina es cuál es el lucro que el vendedor generó. Porque un vendedor que cobra 5 veces, Lourdes cobra 5 sueldos más que el de Verde, que no sé quién es. Tal vez la empresa ganó más con Pablo que con Lourdes. Claro. No Exacto. Se sabe. Entonces, ¿qué es lo que me conviene? O que las comisiones de Lourdes son muy grandes, las de Pablo no son tantas, o que las exigencias de ella hacen que haya gastos de traslado, porque son clientes lejanos, qué sé yo, hay un montón de variables. Claro. ¿Qué tipo de ventas son esas que está colocando Lourdes versus las ventas que está colocando Pablo, por ejemplo? Pueden ser ventas fáciles de clientes que ella tiene durante años y las ventas de Pablo son nuevas. Y se dice, pues, en el área de administración que conseguir clientes nuevos es mucho más difícil que más retenerlo, ¿no? Entonces, es algo que hay que considerar o definir antes de comenzar a crear los análisis. Es tener esa claridad de qué quiero mostrar. Veamos otro ejemplo aquí. Las cifras de COVID. Esta información la tomé de los reportes que envía el Ministerio de Salud de Panamá en todos los días acerca de las cifras de COVID. Les explico brevemente. Este es un ranking de los lugares en Panamá que más casos reportaron en ese día. Estos datos son del 12 de enero de 2002. Importante, cuando validamos datos que son públicos, es importante asegurarnos que las fuentes sean correctas, porque yo aquí les puedo estar pegando mentiras. Entonces, ¿cuál sería la forma de validarlo? Ir a la página del Ministerio de Salud o a sus redes sociales y validar que esta información que estoy diciendo es correcta. Y eso es algo que tenemos que acostumbrarnos a hacer, porque en las redes sociales siempre se publican información y mucha de ella es falsa. Entonces, importante validar las fuentes. Dicho eso, veamos este ejemplo. Según esta gráfica, nos dice que Juan Díaz, que es un corregimiento en Panamá, tiene 254 casos, o tenía en ese momento. San Francisco 242, Tocumen 199, y pues ahí hay 20 de los lugares que más casos reportaron. Si yo veo esta tabla, podría sugerirme que Juan Díaz está muy mal. Y quiero decirles que los casos de COVID, aunque sea uno, es malo. Así que no minimizo el impacto de esa cantidad. Pero si yo tuviera que, en mi estructura mental, definir cuál de todos estos corregimientos está mal o está peor en casos, para, digamos, tomar una acción, validar que todos estén vacunados, validar que la gente esté cumpliendo con las medidas de seguridad, de sanidad. Entonces, podría decir, Juan Díaz está peor y tengo que atacar Juan Díaz. Pero hay algo importante. ¿Qué población tiene Juan Díaz? ¿Qué población tiene San Francisco? ¿Qué población tiene Tocumen? ¿Qué tan buenos o malos son esos números? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Entonces, aquí yo hice déjenme maximizarlo, yo hice este gráfico tomando la población de cada uno de esos corregimientos que están en la base de datos del INEC, que es el Instituto Nacional de Estadística y Censo de Panamá. Pueden corroborarla allí también. Y dividí la cantidad de casos
que me dice este gráfico por la población de cada uno de esos corregimientos. Y observen algo. Ahorita vamos a compararlo con los resultados originales, pero observen que ahora Santiago Cabecera es el corregimiento de los 20 esos que me dijo el Ministerio de Salud. Este es el corregimiento que realmente tiene mayor impacto de COVID, porque los casos nuevos versus la población me dice que Santiago ha estado más impactado. Esto quisiera decir que si en algún punto tuviéramos que decidir qué población o qué corregimiento va a estar más afectado en cuanto a que toda su población esté afectada de COVID, sería Santiago el primero en este caso. Luego San Francisco. Y observen a dónde quedó Juan Díaz, por el puesto número 10, por allá abajo, 10-11. Lo que quiere decir que este gráfico de aquí tiene un sesgo, dependiendo de qué quisieron ellos mostrar. No sé si la idea era simple, mostrar los números y decir, no, son 254 y ya. Pero cuando usted ve una gráfica, usted trata de llegar a unas conclusiones, no la ve por ver y ya. Su mente trata de sacar conclusiones. ¿Y a qué conclusiones llegaría usted? Lo primero que usted se dice es, ah, mira, San Francisco está peor. Sin embargo, la gráfica de la derecha me dice otra cosa. Me dice que realmente Santiago, el cual está, ya te digo, por acá en el puesto número 4, es uno de los que está más afectado. Y observen en el lado derecho, Veracruz, por ejemplo, está en el puesto 4, según mi nuevo análisis, y Veracruz, acá en la gráfica inicial, estaba de número 20. Entonces, una toma de decisiones, un análisis puede estar sesgado por la forma en que nosotros mostramos estos resultados. Entonces, sí, correcto, Kenny. Hay otras variables que se pueden considerar para validar qué tan bueno o tan malo está los resultados que están mostrando, ¿no? Pero en este caso, pues, vemos que hay un sesgo y vemos cómo estoy mostrando cómo comprobar que realmente los números pueden estar sesgados en este caso. Ahora vemos otro ejemplo referente a COVID también. Aquí en este ejemplo se muestra un gráfico de toda la República de Panamá por provincias. Y cada provincia muestra un número diferente. Por ejemplo, si vemos la provincia de Panamá, lo voy a leer en voz alta porque tal vez en su pantalla no se vea tan bien. Tiene 236.329 casos detectados hasta la fecha, desde que empezó la pandemia a la fecha, lo que sugiere que en la provincia de Panamá es la cual se han detectado mucho más casos que en el resto. Si la comparáramos con Darién, por ejemplo, Darién solamente tiene 8.401 casos detectados. Así que no habría ni siquiera un punto de comparación entre Panamá y Darién. Pero de nuevo, ¿qué población tiene la provincia de Panamá versus qué población tiene la provincia de Darién? Cuando comparamos estos resultados con población, nos damos cuenta que, por ejemplo, Darién está de número 3 en el ranking de las provincias más afectadas por el COVID. Y la provincia de Panamá está de número 4. En este caso, Herrera, aquí lo maximizo un poco, Herrera sería la provincia que en proporción o dividiendo cantidad de casos totales entre la población, sería la que ha estado más afectada de todas las provincias. Entonces vemos cómo le damos la vuelta a un análisis que podría llevarnos a pensar que una de las provincias era la que más afectada estaba, cuando en este caso vemos otra realidad. Y obviamente hay que analizar muchas otras variables para llegar a una conclusión, pero a simple vista pareciera que esta información nos ofrece un sesgo, así que no podríamos tomar una decisión solo con ver estos resultados. Hay que indagar muchísimo más para llegar a esas conclusiones. Ahora vamos a un tercer ejemplo. Durante mis 12 últimos años he estado trabajando para empresas que se dedican a darle, bueno, a ventas de tecnología, y en el departamento que he elaborado es el departamento de soporte técnico, y he visto cómo los ingenieros atienden llamadas de aquellos clientes que necesitan ayuda de parte de los ingenieros. Entonces,
supongamos en este caso que les voy a mostrar que los datos que estoy mostrando aquí, por ejemplo, Gabriel con 470 llamadas, son datos de las llamadas que reciben cada uno de estos ingenieros. Y que para efectos de toma de decisiones, para mí es importante saber qué ingeniero está tomando más llamadas, porque puedo replicar las buenas prácticas de ese ingeniero en el resto del equipo, porque puedo nivelar las cargas, porque puedo utilizarlo para promocionarlo y ver que él pueda guiar al resto del equipo, entre otras cosas. La decisión que usted quiera tomar basado en que Gabriel es el mejor agente o mejor ingeniero en este equipo. Ahora bien, a simple vista yo solamente veo un número. Me dice que Gabriel tiene 470 llamadas recibidas comparados con Pablo, que solo tiene 392. Entonces, los datos por sí solos no me dicen mucho. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que hacernos una serie de preguntas. Y es lo que les comentaba antes, ¿no? Cuando lo que le decía, para validar si su análisis tiene sesgo o no, necesita hacerse preguntas. ¿Y qué tipo de preguntas nos podríamos hacer aquí? Aquí preparé un par. Por ejemplo, ¿qué tipo de llamadas recibieron los ingenieros? Es decir, ¿fue una llamada sustancial de más de 5 minutos, más de 10 minutos, o fue una llamada rápida? Lo que se llaman quick calls o una llamada perdida. Otra cosa que podemos ver es si estos ingenieros trabajan en el mismo horario, porque puede que en la noche reciban menos llamadas que durante el día o viceversa. No lo sabemos, para eso hay que analizar los datos. Otra cosa que podríamos preguntarnos es, ¿trabajan en la misma región? Es decir, algunos países de Europa reportarían menos casos que los países de América y los países de Asia. Entonces hay que hacer ese análisis. ¿O qué tan complejas son las llamadas que atienden los ingenieros? Hay veces que hay llamadas que son muy complejas y tardan muchísimo en atender, y durante el día un ingeniero puede tomar 3 o 4 llamadas versus llamadas fáciles que pueden tardar 5 o 10 minutos, y un ingeniero puede reflejar 20 llamadas durante un día. Entonces es importante entender la complejidad, los niveles de complejidad. Otra cosa que podríamos preguntarnos es, ¿cuántos días han laborado los ingenieros? ¿Tuvieron vacaciones? ¿Estuvieron enfermos? ¿Estuvieron en entrenamiento? Eso es importante. Eso afecta a los resultados que estamos viendo. ¿Hubo problemas con las herramientas de atención? Si algún ingeniero por algún motivo se le dañó el computador y tardó 2 días en que le llegara el nuevo computador, eso va a afectar sus resultados. O si hubo paro de labores en algún incidente en el país que usualmente llama para reportar casos. Es decir, aquí yo puedo seguir y enlistar muchas más. Hay muchísimos factores que yo puedo preguntarme, o muchas preguntas que puedo hacerme para validar si estos datos tienen sesgo o no tienen sesgo. Veamos el primer ejemplo utilizando estos mismos datos. Si tengo llamadas perdidas o no. Observen esto. De las 470 llamadas de Gabriel, 170 son llamadas rápidas o llamadas perdidas. Definitivamente aquí está pasando algo o con el equipo de Gabriel o con el mismo Gabriel. Puede que Gabriel esté cerrando las llamadas para que cuenten en lugar de atenderlas y resolverle a los clientes. Entonces, algo pasa con él, hay que validarlo. Si eliminamos esto de las llamadas perdidas, entonces podríamos tener un número más real. Digamos que 300 llamadas, ya Gabriel no sería el número 1 en la lista, sino ya sería como el número 4, como el quinto. Entonces, ya aquí estamos viendo que los números sí estaban sesgados. Veamos otra cosa. Las regiones. ¿Para qué región trabaja cada uno de ellos? Como les comentaba, puede que algunas regiones llamen menos que otras. Y esto puede ser porque la presencia de la empresa no ha sido muy fuerte en esa región, falta de estrategia comercial o lo que sea. En este gráfico vemos que la región de América, que comprende desde Canadá hasta donde está Leo, Argentina, es la que más llamadas reporta. Entonces me hace sentido que Pablo, Hilda, Irma, Juan, Gabriel reciban más llamadas. ¿Y esto por qué es importante?
porque probablemente yo quiera analizar a estos ingenieros por separado. No podría mezclar a los ingenieros de América con los ingenieros de Asia o de Europa, Oriente Medio y África. Entonces, aquí es donde yo tomo la decisión y digo, voy a analizar los resultados de forma diferente. No puedo analizarlos a todos por igual. También puede ser que el turno en el que trabajan crea una diferencia. Por ejemplo, durante el día se reciben más llamadas, según el gráfico, que durante la noche. Entonces aquí nosotros vamos preparando nuestros visuales para que digan algo. Los colores, la forma en que lo estamos ordenando, me están diciendo algo diferente. Entonces, esas preguntas que estábamos haciéndonos para identificar si el análisis tiene sesgo o no, es importante, porque nos va a llevar a nosotros a preparar un cuadro de mando, un tablero de control o un dashboard, como le quieran llamar, que mejor refleje el análisis que hemos hecho. Por ejemplo, aquí en este caso podríamos partir mostrando las llamadas que recibimos de forma general, en donde las llamadas perdidas, que para nosotros representan algo negativo, algo que no es muy bueno, lo estoy poniendo en rojo para que resalte, para que me diga eso, no es tan bueno. Y veamos qué porcentaje del total de llamadas representa. En este caso, casi un 9%. También puedo mostrar cómo está la distribución por región de forma general y luego mostrarla también por el horario en que se atienden esas llamadas, también por región. Vemos que América solamente atiende llamadas durante el día versus Europa, el Oriente Medio y África, que tiene ambos turnos. Entonces, para ver el desempeño de los ingenieros, puedo mantenerme con el gráfico que me muestra cuántas llamadas rápidas tuvo el ingeniero versus llamadas consideradas válidas, y también la distribución por región y por horario. En este caso, puedo llevar al usuario o al que toma la decisión a entender un poco mejor los datos y a tomar mejores decisiones. También, Leo Torres, es correcto. Habría que considerar si trabaja medio tiempo versus tiempo completo. Es decir, por eso hablábamos que entender el negocio, cómo opera, es crucial para saber qué preguntas tenemos que hacernos para eliminar el sesgo en los reportes. Entonces, en este caso, voy a hablar acerca de algunas recomendaciones que les puedo dar. Recomendaciones para tomar en cuenta para eliminar el sesgo. Lo primero, aplicar técnicas de calidad de datos. En algunas compañías se utilizan cubos de datos que se conectan con Power BI en este caso. Voy a hablar de Power BI, que es la herramienta que nosotros, que es la razón de ser de este user group, ¿verdad? Power BI. Se crean cubos de datos y se conectan con Power BI. Pero para que el cubo de datos obtenga información, entonces hay una herramienta, si nos vamos por el lado de SQL, hay una herramienta que se llama Integration Services, que se encarga de hacer los procesos ETL, Enter, Transform and Load, ¿verdad? Que extrae los datos de las fuentes de datos originales, los transforma y los carga en los repositorios de datos. Luego el cubo de datos agarra esos datos y los prepara para que nosotros los conectemos fácilmente con Power BI. Les expliqué esto porque puede que el problema que tengamos con los datos, es decir, que los datos no estén completos, ocurra en el proceso ETL, en el Integration Services, o ocurra en el mismo cubo de datos. Entonces es importante identificar a dónde puede estar un probable error. Pero lo importante es que en los procesos de calidad de datos podamos tener acceso, aunque sea un extracto de los datos fuentes, y lo comparemos con lo que tenemos en el cubo de datos para ver si hay consistencia de los datos, si hay datos faltantes, si hay datos nulos. Y eso nos va a ayudar a nosotros a eliminar el sesgo de los datos. Porque como comentábamos inicialmente, una de las formas de tener sesgo en los datos es que estén intrínseco en los datos, estén ahí mismo. Entonces, para eliminarlo, es bueno crear procesos de calidad de datos que nos ayuden a
confiar en lo que estamos presentando. Lo segundo, prestar mucha atención cuando los resultados se presenten en números enteros. Vimos en algunos de los casos que los resultados estaban en números enteros y no es posible, no era posible entender en realidad si el resultado estaba correcto o incorrecto, era simple número entero. Entonces, para ello, cuando vean números enteros, háganse preguntas, validen qué realmente me quieren decir con este análisis. Este número entero, ¿qué representa? ¿Realmente estará correcto? ¿Es bueno o es malo? Entonces, tengan como una especie de alerta cuando vean el número entero reflejado en un cuadro de mando para ver qué realmente es lo que significa y evitar que el análisis esté sesgado. También pedir a otras personas retroalimentación sobre los dashboards. Esto es importante. A veces nosotros, por querer ser usuarios experimentados o porque lo somos, evitamos pedir ayuda. Y es humilde y es un buen gesto pedir ayuda a tus compañeros. ¿Por qué? Porque de esta manera, trabajando en equipo, van a evitar que el sesgo esté presente en el dashboard. Y también porque otra persona puede ver cosas que nosotros no vemos, porque como estamos todo el día trabajando con los datos, estamos diseñando los análisis o los visuales, podemos quedar abrumados de tantos datos que estamos viendo. Y puede que algo tan sencillo esté oculto ante nuestros ojos. Entonces es importante pedir la ayuda de otra persona que también tenga la experiencia y que dé un comentario crítico y pueda ayudarnos a que el sesgo desaparezca lo más que se pueda de los análisis. Tener datos detallados a mano para corroborar cualquier información presentada. Porque obviamente cuando les mostré los datos por provincia, por ejemplo, los resultados, yo les estoy comentando o les comenté que comparé este resultado del mapa con la población. Entonces puede que sea verdad o puede que les esté pegando mentira. Entonces, como en un análisis, los usuarios van a hacerse preguntas, que es lo que les he estado diciendo, háganse preguntas. Es importante para ir eliminando el sesgo. Como en un análisis, estos usuarios van a hacerse preguntas, es importante darle esa información de detalles por si quieren corroborar la veracidad del análisis. Esto es importante. Entonces, ofrezcanle en alguna sección del dashboard suficiente información o suficientes detalles que les permita eliminar ese sesgo y darse las respuestas que puedan tener en algún momento. También utilizar escalas correctas. Veamos en el primer ejemplo que el primer gráfico estaba sesgado por la escala. Entonces, asegurémonos que las escalas no sean tan pequeñas que oculten lo que es la realidad o que dé una falsa impresión de que una persona está mejor que otra. A no ser que usted sí sea de esos pillos que quiera realmente lucir bien en el análisis y decir, Gabriel está haciéndolo muchísimo mejor que Lourdes, por ejemplo, cuando realmente la realidad es otra. La realidad viene siendo algo que no es tan alejado, ¿verdad? O que cuando veamos una distribución, Gabriel realmente no es el mejor vendedor que me estaban pintando según el análisis que mostraron. Otra cosa, etiquete los gráficos de forma correcta y ofrezca información la información que está delimitando el análisis. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted coloca los títulos de forma correcta, va a eliminar la posibilidad que la persona que está analizando los datos tome decisiones incorrectas o piense que esa información representa otra cosa. Si necesita poner descripción de qué es lo que significa el análisis o algún hallazgo que encontró, pues agréguelo. Entre más información tenga la persona para tomar decisiones, es mucho mejor. Entre menos usted le dé la oportunidad al usuario de que asuma, entonces es mucho mejor. Asumir no es algo que deben hacer las personas. Nosotros debemos tomar decisiones basadas en datos reales y cuando estamos convencidos. Si usted asume, pierde. Recuerden eso siempre. La persona que asume, pierde, porque ahí hay un sesgo. Entonces, evitémoslo.
También, otra de las recomendaciones es definir objetivos de cada gráfico y pensar en la narrativa. Cuando usted piensa en entregar un análisis que contenga varias secciones, a lo que llamamos dashboard, entonces dedíquele un tiempo a hacer bosquejos o lo que en inglés le llaman mock-up. ¿Por qué? Porque ahí usted va a decir, bueno, me parece que para ejemplificar esta información me funciona mejor este gráfico. Y también piense cuál es el mensaje que quiere dar usted a través de ese gráfico. Y es por ello que una vez usted decida esos puntos, usted elige la narrativa. La narrativa es el mensaje que quiere dar a través de ese gráfico. Entonces, para ello hay muchas técnicas a las cuales le llaman data storytelling, que espero traer alguna sesión de esas para ustedes para que puedan conocer algunas de las mejores prácticas en cuanto a data storytelling, pero dedíquele tiempo a hacer esa planificación de los gráficos. Cuando usted trabaja así por trabajar, al final tarda mucho más tiempo que cuando planifica. Y algunas recomendaciones adicionales que no les incluí aquí y que tienen que ver más con datos que son públicos o informes macroeconómicos o informes políticos, política partidista. Entonces, les recomiendo que averigüe quién está patrocinando esa información. También, si los datos que están publicando se pueden confirmar. Antes de que usted emita un juicio, antes de que usted tome una conclusión basado en lo que está viendo, es importante que pueda corroborar aquellas cosas que está viendo, valga la redundancia, porque de esta manera puede tomar esas decisiones de forma más efectiva. Así que no sé si tengan preguntas que quieran hacer referente a este tema que he estado conversando con ustedes o que les he estado mostrando, qué les pareció. ¿Les ha tocado vivir sesgo en algún reporte? A ver, cuéntenme. Es muy interesante. Te diría que yo estoy casi, digamos, peleando con el gobierno argentino, porque el gobierno argentino, y me parece que no es exclusivo, publica diariamente la cantidad de muertos y la cantidad de virus de COVID positivos, pero no publica cuál es la cantidad de pruebas que se hicieron. Entonces, no sé si 1000 es mucho o 1000 es poco. Así es. Deberían decir, bueno, qué porcentaje. Lo que pasa es que la política se mezcla en esto y hay que presentar los números para que el tonto del pueblo crea lo que le han prometido. No hay mayor sesgo que las promesas de los políticos previas a las elecciones. Así es, Leo. Bueno, sí, importante eso. Por eso que si no hay los datos y no se pueden confirmar, entonces no podemos tomar decisiones en base a eso. Y hay muchos ejemplos en los cuales se publican datos y nosotros comenzamos a retuitear o comenzamos a taguear a otras personas creyendo en los datos sin antes confirmarlos también. Fíjate, Gabriel, que ni los periodistas ni los médicos que asesoran, nadie ha mencionado este tema. Yo creo que además los periodistas no lo saben, no entienden. No saben de manejo de datos, no tienen idea. Y tal vez los grandes científicos que conocen sobre la salud y sobre los virus, no sean, qué sé yo, esto es para un muchacho de 15 años de edad que lo entienda. Es muy sencillo. A mí me extraña, yo creo que esto está hecho, no es involuntario. No es involuntario, no es un error. Bueno, mira, tú estás sacando conclusiones en base a la información que recibes y es que es una información incompleta. Entonces, lo que has expresado es resultado o son las conclusiones que tú sacas por no tener toda esa información que te permitiría tomar buenas decisiones, ¿verdad? Claro. Además, no han tenido en cuenta todavía, por ejemplo, que cuando dan muchos positivos en un momento, la cantidad de los muertos no corresponden a estos positivos, porque si dieron positivos están vivos.
Los muertos corresponden a otros que hace un mes y medio que están internados. Entonces, es lamentable, realmente es lamentable porque la información que dan no sirve para nada. Exacto. Una vez me preguntaron, Gabriel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y yo contesté, ¿comparado con quién? Buena respuesta. Entonces, es terrible esto, es terrible. Y yo creo que hay como una falta de cultura sobre el análisis de datos a nivel popular muy grande, muy grande. Es correcto, Leo. Estás en la razón. Horacio Lewis nos dice, en las elecciones de mi país comenzaron a pintar las regiones por ganador sin tener en cuenta la población de cada región. Bueno, ahí habría que ver quién patrocinó ese análisis. Sí, además hay que ver, nosotros tenemos la capital federal, mide 14 kilómetros de diámetro, es un círculo pequeño, donde hay 3 millones de personas. Y tenemos una provincia que es 50 veces más grande, que tiene 600.000 personas. Entonces, si lo saco por provincia, tengo que ver cuál es la distancia media entre las casas, qué sé yo. No es lo mismo estar todos pegados que estar, el vecino más cercano está a 1 kilómetro. Lo que pasa es que el impacto visual de lo que mostramos tiene mucho peso en la decisión que nosotros tomemos. Sí. Estoy hablando no de sentarnos a analizar y a profundizar en nuestro análisis. Estoy hablando del primer impacto cuando vemos algo. Sí. Entonces, sabemos que mucha de nuestra población no le dedica el tiempo a analizar realmente unos resultados, sino que se ve y va ganando Gabriel. Porque como tú dices, puede que la área más grande, que tiene 600.000 habitantes, es la que está pintada de mi color. Pero realmente donde está la población la mayor población es en un área pequeña geográficamente. Así que eso influye mucho y ayuda pues a que mucha gente se decida solo con ver un gráfico que está sesgado. Leo Torres, sí, Leo Torres, el aumento de la tarifa eléctrica. Sí, en todos lados está esto, está mal pensado. Por eso la gente descree. Uno termina descreyendo de las promesas y de los datos. Nosotros tuvimos acá en Argentina muchos años donde el Instituto de Estadística y Censo estaba manejando los datos para que den lo que el gobierno quería. No eran reales. Entonces era desastroso eso. Claro. Nosotros tenemos índices de inflación muy altos y si nos mienten con eso, vamos perdidos. Tal vez el sesgo está en el bolsillo de alguien. No, ¿tú crees que lo hacen por dinero? No. Estamos todos en el mismo baile. Sí. Lamentablemente. Bueno, esta es la presentación que teníamos para hoy. Si tienen preguntas pueden seguirlas haciendo, pero antes quiero comentarles que el día 26 de enero tenemos otra sesión en la cual vamos a estar hablando sobre visuales personalizados. Tenemos un invitado que se llama José Escalante, tal vez ustedes ya lo conozcan. Él nos va a estar mostrando cosas interesantes acerca de visuales personalizados. Y es que en muchas ocasiones nosotros queremos presentar algo en un visual, y el visual no da todas las capacidades que nosotros quisiéramos. Entonces nos toca apoyarnos en otras herramientas que nos permitan mostrar lo que nosotros queremos mostrar, no lo que el visual nos permite hacer. Entonces, esta sesión ha sido preparada para que ustedes vean de qué se trata y así pues, si quieren profundizar un poco más, ya sepan qué camino tienen que seguir. Así que los invito. Ya en el Meetup, la página del Meetup subió hoy la invitación, así que se pueden ir registrando y guardando su cupo para que pues puedan participar ese día. Bueno, muchas gracias por la presentación. Ha sido muy interesante, Gabriel. Sí. ¿Quién me... Kenny, saludos a todos en la sesión. Sí, tengo una consulta referente al tema.
Claro. Siempre con esto del sesgo, ¿no? ¿Te parecería a ti, Gabriel, y compañeros de la sesión, si una de las formas también como para evitar tanto sesgo al momento de analizar los datos sería, una vez que nosotros recopilamos la información, analizamos y quizás saquemos conclusiones, sería muy bueno quizás pasarle a alguien para que revise nuestros hallazgos y que quizás nos ayude a quitarnos un poco, ¿no? Ese sesgo que a veces tenemos predispuesto al momento de analizar los datos. ¿Crees esto que sería una buena práctica, mi estimado Gabriel? Claro que sí, Kenny. Mira, de hecho aquí está de número 3. Creo que estábamos conectados allí. Aquí la incluí, porque es que es importante que otra persona te dé un punto de vista y si tienes que darle los datos para que la persona pueda desmenuzarlos y asegurarse de que estás mostrando lo que es, pues genial. Así que está en esa misma línea. Excelente. Pero ahora, ¿sería alguien siempre de la misma área o por lo menos afín dentro de nuestra organización? Pues es recomendable, ¿sabes? Porque en muchos casos, dependiendo del tipo de información que tú muestres, puedes infringir en políticas de confidencialidad de los datos. Es decir, si tú me muestras los datos a mí para que yo te los analice, ¿qué tipo de datos me estás ofreciendo para el análisis? Y de repente tu compañía tiene algunos parámetros en cuanto a seguridad de los datos. Entonces, tomando en cuenta eso, es importante que esos análisis se puedan mantener en un entorno seguro, en este caso, entorno corporativo, en donde las personas que trabajan en esa empresa usualmente firman acuerdos de confidencialidad y pues los limita a que lo puedan compartir externamente. Así que si es dentro de la organización, mucho mejor. Claro, entonces los que trabajan solos en su área de análisis están fritos. O puedes preparar a alguien con tiempo para que esté listo para darte la retroalimentación. Es cierto, Recuerda que gracias. Ajá. una cosa es el análisis y otra cosa es que la gente sepa tomar decisiones y quien sepa tomar decisiones también te puede hacer preguntas para validar si lo que estás mostrando es correcto. Así que no necesariamente tiene que ser una persona que sepa analizar datos, simplemente puede ser un experto del negocio que te va a hacer preguntas y eso va a ayudar mucho a ver si estás ofreciendo los datos como se necesitan. Excelente, gracias Gabriel, te agradezco mío. A la orden. Bueno, les agradezco a todos la participación. Voy a estar publicando el video para su referencia y para que puedan pues repasar lo que hemos visto y estén pendientes por más actividades como esta que estamos preparando para todos ustedes. Así que gracias, que tengan un excelente fin de semana y nos vemos pronto. Saludos. Hasta pronto, gracias.